Buenos días, continuando con nuestro ciclo de tórax. El día de hoy vamos a hablar sobre la anestesia en paciente con enfermedad pulmonar terminal. El contenido de la charla, vamos a ver que vamos a hablar de la importancia de este tema, de la fibrosis pulmonar idiopática, como la frecuencia en la enfermedad intersticial más prevalente de enfermedad pulmonar terminal, de la resección de volumen pulmonar, y vamos a hablar finalmente de una discusión de caso clínico teniendo en cuenta todas las consideraciones que vamos a hacer durante toda nuestra charla. Respecto a la importancia de tener en cuenta este tema, es que sabemos que el manejo a largo plazo de la enfermedad pulmonar terminal en etapa terminal, pues va a diferir dependiendo de las patologías pulmonares de base que se estén presentando. La gestión farmacológica como tal, pues es específica para cada enfermedad, si estamos hablando de enfermedad de origen intersticial, de origen vascular, o digamos en este caso específicamente cuando estamos hablando de una enfermedad obstructiva y de origen y que genera un origen enfisematoso. Respecto a la terapia no farmacológica, vamos a ver que es esencial en el tratamiento, específicamente hablando de rehabilitación y terapia de apoyo a estos pacientes que de base ya vienen con mucha ansiedad asociada, y el objetivo principal y fundamental es mantener a estos pacientes en las condiciones generales en lo mejor óptimo posible para poder ser llevados a trasplantes si llegaran, digamos, si llegasen a ser candidatos, que es lo que vamos a visualizar más adelante. Y ya hablando del trasplante pulmonar, vamos a ver que es como tal la única opción terapéutica que podría como tal prolongar la supervivencia de estos pacientes. Como dijimos, hablando sobre la fibrosis pulmonar idiopática, es la enfermedad pulmonar intersticial más frecuente y vamos a ver que es una enfermedad crónica, progresiva, irreversible, que se da o se predomina principalmente en el género masculino, en edades avanzadas. Se habla que la supervivencia media está aproximadamente entre 3 y 5 años posterior al diagnóstico. Como dijimos, es la enfermedad pulmonar intersticial más frecuente, por eso la importancia de tenerla en cuenta en nuestra charla. Y el tratamiento va a incluir tanto terapia farmacológica como no farmacológica. Como vemos, estos son los 4 pilares, digamos que de la enfermedad, hablando de la enfermedad de origen intersticial, que genera un grave impacto en la supervivencia y en la calidad de vida del paciente. Pues es una forma específica de neumonía intersticial fibrosante. Vamos a ver el origen de fibrosis que se le asocia a la fisiopatología de la fibrosis, que inicialmente se consideraba que probablemente era solamente de origen inflamatorio, que va a generar un intercambio, una alteración en el intercambio gaseoso, y como dijimos, pues es una enfermedad crónica degenerativa y potencialmente letal. Respecto a la fisiopatología, vamos a ver que es de origen multifactorial, tanto agresiones ambientales, principalmente se ha descrito como principal factor asociado la utilización o el consumo de cigarrillo, de infecciones asociadas, principalmente se ha visto infecciones virales crónicas como el virus del Epstein-Barr o la hepatitis C, con resultados, digamos que respecto a los estudios contradictorios respecto a estos dos, pero se ha descrito. Ya hablando del origen genético, pues se ha descrito que hay reconocidas formas familiares de la enfermedad, que alrededor del 5% de los casos correspondería a este tipo, y específicamente hablando de mutaciones de genes, de proteína del surfactante pulmonar, alteraciones a nivel de la telomerasa o alteraciones de las mucoproteínas. Como vemos, digamos que la fisiopatología específicamente es alteración del epitelio pulmonar fibroso con un acúmulo de colágeno sobre la superficie. Inicialmente, la hipótesis que se daba o se consideraba era una hipótesis de origen inflamatorio que prevaleció pues por muchos años, pero vemos que, digamos que en la histopatología y el fracaso de esta hipótesis inicial antiinflamatoria, dada principalmente por el fracaso en de la terapia antiinflamatoria, entonces se considera específicamente que se ha reemplazado por el modelo fibrótico que vemos acá, siendo que las células alveolares epiteliales y los fibroblastos son los componentes graves para generar esta
fisiopatología que va a generar un engrosamiento y endurecimiento de este epitelio pulmonar, generando pérdida de la funcionalidad. Entonces, como decíamos, existe tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. Se han descrito estos principales medicamentos por parte de la utilización para la fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, viendo cada uno de los mecanismos de acción, hablando específicamente de la pirfenidona, sabemos que es un fármaco oral que tiene propiedades tanto antifibróticas y antiinflamatorias, siendo correspondiente a la fisiopatología de la fibrosis pulmonar idiopática. Se ha descrito que reduce la disminución de la capacidad vital forzada absoluta y porcentual prevista que precisamente se ve en estos pacientes, y también se ha asociado a una reducción del 43% de la progresión de la fibrosis pulmonar idiopática y muerte en comparación de los pacientes que se han tratado con placebo. Y hablando de este otro medicamento, el nitedanib es un inhibidor de la angioquinasa intracelular que está descrito principalmente para 3 receptores, a nivel del fibroblasto, a nivel del factor del crecimiento endotelial vascular y a nivel de los derivados de las plaquetas que están involucrados, como decíamos, en la patogénesis de la fibrosis pulmonar idiopática. También se ha asociado con la disminución de esa reducción que existe de la capacidad vital forzada en estos pacientes. Se ha descrito que hay prevención de exacerbaciones y mantuvo en términos generales una calidad de vida adecuada de estos pacientes. Sin embargo, se han descrito estos medicamentos farmacológicos, pero al ser tratamientos costosos y pues digamos que mirando la variabilidad de costo-efectividad, se utilizan actualmente, ya que todavía como tal no existe farmacológicamente otra terapia alternativa para esta enfermedad. Otro medicamento que se ha asociado, y como vemos definitivamente en la alteración y en la fibrosis pulmonar, se ha asociado con la presentación común de reflujo gastroesofágico hasta en un 88% de los pacientes, teniendo como tal en cuenta la hipótesis de la posible microaspiración crónica, que sería responsable de desencadenar probablemente el desarrollo de esta enfermedad. Se tiene la indicación de la utilización de tratamiento antirreflujo que podría llegar a mejorar la supervivencia de estos pacientes, y se recomienda aún incluso si el paciente tiene diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática y está asintomático. Y ya hablando del tratamiento no farmacológico que realmente tiene un gran impacto en todos estos pacientes, ya vamos a ver, digamos que hablando de la fibrosis pulmonar y lo que vamos a ver próximamente en el enfisema, es de real importancia la rehabilitación pulmonar porque se ha descrito en múltiples estudios que mejora significativamente la calidad de vida, la disnea progresiva que estos pacientes van teniendo y la capacidad de realización de la caminata de 6 minutos que pues vamos a ver que son uno de los parámetros que se tienen en cuenta de llevar, digamos, en cuenta a estos pacientes probablemente a la realización de una reducción de volumen pulmonar o de un trasplante pulmonar. La rehabilitación está indicada para todos los pacientes que tienen una fibrosis pulmonar idiopática una vez se les haya establecido su diagnóstico, y vemos que definitivamente es importante antes y después de hacer una valoración del paciente previo a la cirugía o posterior a la cirugía. Ya dijimos que puede ser reemplazo, reducción de volumen pulmonar o trasplante pulmonar. Otro tratamiento que sabemos que está asociado es la oxigenoterapia. Se han realizado múltiples estudios, pero específicamente hablando en términos generales, un estudio retrospectivo no mostró ningún beneficio en la supervivencia, hablando de la oxigenoterapia en comparación con la colchicina y los corticosteroides. Sin embargo, se han realizado múltiples estudios mirando la oxigenoterapia que puede permitir que estos pacientes puedan tener probablemente una actividad física mucho mejor, o que sean socialmente más activos y permanezcan físicamente más activos si no tuvieran el tratamiento. El tratamiento con oxígeno, pues vemos que de todas maneras es importante con todos estos pacientes que ya están con una alteración pulmonar importante, específicamente por lo que veíamos por toda la alteración del intercambio gaseoso. Y ya hablando, digamos que aquellos pacientes que podrían llegar a ser, digamos que candidatos a trasplante pulmonar,
ha demostrado que puede llegar a ser un tratamiento eficaz en aquellos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Está asociado a un 75% de la reducción del riesgo de muerte de estos pacientes. Y digamos que lo más importante es llegar a hacer una derivación oportuna a un centro de trasplante, pues que se pueda llegar a realizar el trasplante pulmonar. Sin embargo, hay momentos, hay indicaciones en las cuales debemos pensar en aquellos pacientes que tienen tanta alteración a nivel pulmonar que podrían llegar a ser candidatos. Vamos a ver un algoritmo que se propone, pero en términos generales se dice que una disminución de la capacidad vital forzada al menos del 10% durante 6 meses de seguimiento, por eso es necesario hacer la rehabilitación de estos pacientes, que haya una desaturación por debajo del 88% a una distancia de la caminata de 6 minutos menor de 250 metros, que haya una disminución de la difusión de monóxido de oxígeno, que vamos a ver más adelante, mayor del 15% durante 6 meses de seguimiento, que haya diagnóstico de hipertensión pulmonar secundaria o que definitivamente el paciente tenga hospitalizaciones secundarias a insuficiencia respiratoria aguda, crónica o neumotórax. Digamos que se tienen en cuenta estos parámetros para llegar a pensar en un trasplante pulmonar. Sin embargo, vamos a ver que ese es el algoritmo de manejo que se propone, teniendo en cuenta la severidad de la enfermedad, los tratamientos propuestos y el seguimiento. Entonces, estamos pensando en una enfermedad leve o moderada con una capacidad vital forzada mayor del 50% y una difusión de monóxido de oxígeno, de monóxido de carbono mayor o igual al 30%. Entonces, si estamos pensando en una enfermedad leve o moderada, se tienen en cuenta los dos tratamientos que hablamos anteriormente. Se valora al paciente de 6 a 12 meses y si hay un empeoramiento con una disminución de la capacidad vital forzada mayor del 10% o una disminución de la difusión de monóxido de carbono mayor del 15%, con un deterioro clínico y radiológico, vamos a ver la necesidad de la realización imagenológica de estos pacientes. Se valoran todos los ítems y valorar por cada 3 meses. Si se empeora, se lleva el paciente al trasplante pulmonar. Y si ya estamos pensando en una enfermedad grave con una capacidad vital forzada menor del 50% y una difusión de dióxido de carbono menor del 30%, ya, digamos que teniendo en cuenta los parámetros anteriores, se lleva al paciente a trasplante pulmonar y considerar probablemente la necesidad también de remisión a un paciente a cuidados paliativos. Esto teniendo en cuenta que específicamente la fibrosis pulmonar idiopática es la enfermedad intersticial más frecuente y por eso la necesidad de hablar un poco de ella. Ya hablando de la resección de volumen pulmonar, se dio inicialmente en 1957 por el doctor Otto Brattgart, que describió la técnica quirúrgica para hacer una resección de aquellos pacientes que tenían enfisema en una etapa terminal, que fue diseñado inicialmente para aliviar estos síntomas y la disnea grave y la intolerancia que presentaban estos pacientes a la realización del ejercicio. El objetivo inicial, digamos que de esta realización de esta cirugía es eliminar funcionalmente aquellas áreas inútiles de inadecuada intercambio gaseoso para restaurar también el retroceso elástico pulmonar, extirpando, como dijimos, el tejido pulmonar que no es funcional y teniendo en cuenta, digamos, que los efectos de compresión ejercidos sobre el tejido pulmonar normal, que resultan en una alteración de la ventilación-perfusión, que digamos que probablemente podría llegar a una alteración operatorio, digamos que en todo el transoperatorio significativa. Respecto a un poco de historia, en 1996 el doctor Cooper describió esta cirugía de resección de volumen pulmonar como un procedimiento lógico y fisiológicamente sólido con un beneficio demostrable para un grupo seleccionado de pacientes sin una terapia alternativa. Entonces, esto es importante porque vamos a ver que específicamente van a haber pacientes que son seleccionados y que de todas maneras ya han tenido una terapia previa.
Sin embargo, se describió que este procedimiento no minimiza el riesgo quirúrgico y sugiere que definitivamente no en cualquier lado se puede realizar y no a cualquier tipo de paciente. Se considera como tal un procedimiento paliativo que podría llegar a reducir la disnea progresiva de estos pacientes, que mejoraría la calidad de vida y la tolerancia al ejercicio. Entonces, los puntos claves para empezar a hablar un poco de la fisiopatología del EPOC y el enfisema. Sabemos que el cigarrillo es el principal factor de riesgo en la mayoría de estos pacientes. El EPOC es una causa de morbimortalidad grande en todo el mundo. También está asociado en enfermedades poco frecuentes como la deficiencia hereditaria de alfa-1 antitripsina, que también podría llegar a presentar o a conducir una enfermedad obstructiva crónica grave. Sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica que da como resultado una disfunción del aire central y a nivel también periférico, y que conlleva a una destrucción del parénquima pulmonar y de la vasculatura pulmonar en proporciones variables. Ya digamos que hablando específicamente, y ya lo vamos a ir desarrollando en la medida que vamos mirando la charla, la fisiopatología es característica la limitación del flujo expiratorio, que no es completamente reversible, generando, por ende, agrandamiento progresivo de los volúmenes pulmonares y del tórax, que podría llegar a conducir pues a aplanamiento del diafragma y va a comprometer pues toda la mecánica de la pared torácica, que es lo que ya vamos a visualizar. Hablando del enfisema, pues vemos que es una dilatación anormal de estos espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, con destrucción tanto de sus paredes sin signos de fibrosis. La clínica principal es la disnea, y es un trastorno también crónico progresivo que finalmente también podría llegar a conducir, como lo dijimos, a discapacidad funcional de estos pacientes y probablemente a una muerte prematura si no se llevan, digamos que, unas medidas adecuadas. Entonces vamos a ver cómo se lleva la fisiopatología paso a paso, con una disminución en el retroceso elástico del tejido pulmonar, generando disminución del aire expiratorio máximo. Por ende, como vemos en esta fisiopatología, y es de importancia el atrapamiento de aire o la presentación de hiperinsuflación, generando áreas en las cuales el pulmón podría llegar a estar severamente enfisematoso, constituyendo específicamente un espacio muerto donde no hay intercambio gaseoso, con una compresión del tejido pulmonar adyacente, que es en términos generales normal, que generaría un aumento de las resistencias de las vías respiratorias y reducción del flujo del aire expiratorio, que afecta, como hemos dicho, negativamente el intercambio gaseoso alveolar, y generando un inicio prematuro de la inspiración y una hiperinsuflación y una autopsia. Esto es importante porque ya digamos que más adelante vamos a ver todos los mecanismos que podemos estar considerando para la adecuada ventilación de estos pacientes. Entonces, ya hablando de la asociación del enfisema y la cirugía de reducción de volumen pulmonar, estos pacientes típicamente tienen un enfisema con un BEF1 asociado. Se les realiza la espirometría y vamos a ver, pues, teniendo en cuenta la relación BEF1, capacidad vital forzada, pero hablando específicamente del BEF1, estos presentan un BEF1 menor del 50%. Respecto a la difusión de dióxido de carbono, vamos a ver que es baja respecto a la prevista, y hay un aumento significativo de la capacidad pulmonar total y el volumen residual, que es lo que hablábamos del aumento de las capacidades que se empiezan a generar a nivel pulmonar y el aumento de estas resistencias. Y lo más importante que vamos a hablar sobre el enfisema es este patrón heterogéneo. Vamos a tenerlo en cuenta porque específicamente son algunas de las áreas de pulmón enfisematoso que podrían llegar a tener el enfisema. Sobre todo se ha descrito a nivel de los ápices con tejido pulmonar relativamente normal en otros lugares. Entonces, como les decía, es muy importante tener este patrón heterogéneo porque vamos a ver que es uno de los principales factores o determinantes para poder llegar a realizar esta cirugía.
Ya vamos a ver por qué. Entonces, respecto al manejo preoperatorio del paciente con enfisema y ya en etapa de enfermedad pulmonar terminal, pues digamos que se han descrito y se han establecido en la Sociedad Torácica Americana las pautas de diagnóstico y tratamiento para estos tipos de pacientes. Se han descrito que definitivamente, y como lo decíamos anteriormente, debe realizar un programa estructurado de rehabilitación pulmonar, porque de todas maneras es uno de los ítems para poder llevar a estos pacientes a cirugía de resección pulmonar. Se considera que idealmente se debe hacer un entrenamiento con ejercicio físico, ejercicios tanto cardiovasculares, también se ha descrito ejercicio anaeróbico con pesas hasta 6 semanas previas de la realización de la cirugía, también la optimización de la terapia, educación del paciente, la evaluación psicosocial y aseguramiento nutricional. Esto es muy importante porque, como decíamos, de verdad enfatizan en todos los estudios en la rehabilitación adecuada de estos pacientes, haciendo también énfasis y dando importancia a la evaluación psicosocial, porque son pacientes que tienen una enfermedad pulmonar terminal y claramente asociado tienen un patrón ansioso bastante alto, y es muy importante hacer, digamos, que toda esta valoración multifactorial. Y el único tratamiento que ha demostrado, digamos, que alterar como tal la tasa de progresión es el hábito, el abandono del hábito del cigarrillo. Se describe que idealmente al menos 6 meses antes de la cirugía estos pacientes deberían haber abandonado su hábito del cigarrillo. Entonces, otros parámetros a tener en cuenta también, se han descrito la inmunización contra la influenza y la vacunación contra el neumococo, porque sabemos que, digamos que en estos pacientes que están más asociados a la probabilidad de presentación de neumonía asociada, nos ayuda a hacer la prevención de estas infecciones que potencialmente podría llegar a ser mortales en estos pacientes que no tienen una adecuada reserva pulmonar. También estar pendientes de las exacerbaciones de broncoespasmo y las infecciones con tratamientos con corticosteroides, antibióticos y la oxigenoterapia domiciliaria a largo plazo. Ya sabemos que, digamos, principalmente hablando sobre la hipoxemia crónica que está asociada con estos pacientes, se ha descrito como el único tratamiento que también podría llegar a disminuir mortalidad. Y como decía anteriormente, la relación médico-paciente, nosotros como anestesiólogos y una valoración prequirúrgica previa, ayuda mucho al paciente a hacer una disminución de su ansiedad, explicándole, digamos, que todo lo que vamos a realizar en términos que ellos, digamos, que nos puedan comprender. Haciendo ya la evaluación de aquellos pacientes que podrían llegar a ser candidatos a esta resección de volumen pulmonar, se han descrito criterios de selección que son criterios estrictos, específicamente dados para minimizar la mortalidad asociada a esta cirugía. Como decimos, es una cirugía lógica que claramente por la fisiopatología se describe que podría llegar a realizarse, pero sin embargo no se minimizan esos riesgos que pueden estar asociados y que vamos a ver próximamente con las gran complicaciones que se han visto asociados. Entonces, estos son los criterios estrictos de selección de pacientes que, que podríamos llegar a tener en cuenta para la evaluación de cirugía de resección pulmonar, aquellos pacientes que tengan diagnóstico de POC, que tengan, digamos, que ya se le haya realizado el examen físico, las pruebas pulmonares de función pulmonar, toda la imagenología, ya sea de radiografía de tórax o tomografía que vamos a ver, haber dejado al menos, digamos que acá describen que al menos un mes el hábito del cigarrillo, pacientes menores de 75 años, veíamos que una BEF1 predicha entre el 15 y el 35%, una presión arterial de CO2 menor del 35%, vamos a ver la importancia de la disminución progresiva de los corticosteroides con un requerimiento, digamos, de prednisona, en este caso, menor de 20 miligramos día. Vamos a ver también la gran asociación específica de esta patología con la hipertensión pulmonar asociada,
se ha descrito la presión sistólica de la arteria pulmonar menor de 50 milímetros de mercurio, que previamente el paciente no haya presentado toracotomía o pleurodesis, que ya digamos que el paciente esté asintomático a nivel de enfermedad coronaria, que no esté presentando episodios de bronquitis, como lo vimos anteriormente, y que ya se haya realizado la rehabilitación pulmonar al menos 6 semanas previas, como lo decíamos. Es de gran importancia y precisamente uno de los ítems que hay para tener en cuenta sobre estos pacientes que van a ser llevados es la realización y la evaluación anatómico-radiológica. En la radiografía, como lo veíamos por la fisiopatología, podemos visualizar una hiperinsuflación pulmonar con grandes espacios intercostales, espacio aéreo retroesternal y un diafragma aplanado. El tórax es muy importante, sobre todo, digamos, para hacer como una planificación de la cirugía, porque nos ayuda a hacer la localización de las áreas objetivo a la recepción, específicamente con el patrón tanto homogéneo o heterogéneo de la enfermedad. Y digamos que, como decía, cuando hay una marcada homogeneidad, es decir, que no se visualiza bien cuál es el lugar específico donde hay mayor alteración de enfisema, es muy difícil, digamos, hacer una demarcación de cuál va a ser el área a hacer resección. Entonces, esto es lo que vamos, digamos que, a valorar primero con la radiografía de tórax y posteriormente con la realización del TAC para hacer como más la marcación del lugar de la cirugía. Entonces, en esta radiografía de tórax, en esta primera radiografía, lo que primero, digamos que queremos representar es que es un paciente en el cual tiene una enfermedad terminal pulmonar de origen enfisematoso antes de la cirugía de reducción de volumen pulmonar, donde vemos que el tórax tiene una forma de barril con alta transparencia pulmonar, tiene un gran espacio retroesternal lleno de aire y un diafragma aplanado, digamos que mucho más cóncavo. Y acá lo que vemos en esta radiografía ya se muestra un paciente posteriormente, después de 3 meses de la resección de volumen pulmonar, donde vemos que los campos pulmonares son menos transparentes, el espacio retroesternal, digamos que anteriormente se estaba lleno de aire, pues disminuyó significativamente, y el diafragma casi como con una forma convexa normal. Y acá, digamos que haciendo lo que decíamos de la valoración de la tomografía, vemos cómo hay la diferenciación tanto de la distribución no homogénea como la distribución homogénea. Acá, en esta primera imagen, nos muestra un TAC de alta resolución de un paciente que se presenta con una distribución no homogénea del enfisema. Lo que acá, digamos que podemos visualizar es la destrucción del parénquima con mayores proporciones a nivel ventral del pulmón que las proporciones funcionales que se distinguen de los segmentos no funcionales. Entonces, acá lo que podemos mirar es que el TAC nos ayuda a hacer, digamos que, más fácil la visualización de cuáles van a ser los segmentos a ser resecados. En cambio, en esta visualización, acá, digamos que en un patrón mucho más homogéneo, no podríamos, digamos, con mayor certeza decir cuáles podrían llegar a ser las áreas en las cuales se podría llegar a hacer la resección. Ya hablando de la contraindicación de la realización de resección de volumen pulmonar, vamos a ver que específicamente se valoran estas tres. Cuando un paciente presenta un BEP1 preoperatorio menor del 20% del volumen predicho, que haya una morfología homogénea, como lo decíamos, pues es muy difícil saber en qué sitio se debe hacer la resección como tal, y que haya una difusión de monóxido de carbono menor del 20% al valor previsto. ¿Por qué? Porque se ha asociado que estos ítems específicos tienen mayor mortalidad en comparación con un manejo médico convencional. Entonces, ya hablando de la, digamos que la gran discusión actualmente que se ve sobre el abordaje o quirúrgico o broncoscópico, ya hablando quirúrgico de la toracotomía, o si vamos a ver
de la toracoscopia videoasistida, vemos que, hablando específicamente de la toracoscopia asistida, se ha descrito que es beneficiosa en pacientes seleccionados que presentan enfisema severo en comparación con terapia médica convencional y claramente, digamos que sobre una toracotomía que podría pues verse asociado a mayores complicaciones y a mayor dolor posterior a la cirugía, que ya digamos que lo vamos a visualizar. Se ha descrito esta técnica quirúrgica como una técnica puente también al trasplante pulmonar en aquellos pacientes, como decíamos, que podríamos llevarlo en las mejores condiciones de aquellos que podrían llegar a ser candidatos. También se ha descrito que mejora significativamente la función pulmonar, la tolerancia al ejercicio, la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes. Y como hemos dicho, pues es resecar el objetivo áreas no funcionales de pulmón que constituyen espacio muerto y que no generan intercambio gaseoso, permitiendo que esas áreas que podrían llegar a tener compresión y que sí son funcionales generen una expansión y se mejore en términos generales el intercambio gaseoso. Respecto a la broncoscopia, esta, digamos que se han desarrollado para pacientes con patrones heterogéneos y homogéneos de enfisema. Entonces, pues haciendo una comparación con lo que hablábamos anteriormente de los patrones, que en el TAC a veces no es tan fácil mirar, digamos que la resección. Esta broncoscopia sí se ha descrito, digamos que en los dos patrones radiológicos y anatómicos descritos. Como vemos, pues es un enfoque mínimamente invasivo que vamos a ver en las siguientes imágenes. El objetivo es obstruir de manera endobronquial aquellas áreas de pulmón que están enfisematosas y generar colapso de segmentos seleccionados y de esta manera reduciendo, digamos que la hiperinflación y aliviar la sintomatología asociada de estos pacientes. Entonces, acá lo que se muestra son los dispositivos de válvula y bloqueadores que actualmente se están utilizando principalmente en Estados Unidos en pacientes con presentación de enfisema heterogéneo. Vamos a ver que estos dispositivos específicamente se colocan en los bronquios segmentarios del paciente para obstruir el flujo del aire hacia el segmento seleccionado mientras se deja escapar el aire y la mucosidad a través de la válvula unidireccional que contiene esto. Ya lo vamos a ver específicamente en las otras imágenes. La gran importancia y la utilización de este broncoscopio de fibra óptica, como dijimos, es implantar una o más válvulas unidireccionales en las vías respiratorias en la parte enfisematosa del pulmón, de tal manera que nos puede contribuir a disminuir el volumen de la región que está afectada por el enfisema, aumentar la elasticidad pulmonar general y promover probablemente pues las regiones que sí puedan generarnos intercambio gaseoso. Entonces, acá en esta imagen, digamos que lo que podemos ver es cómo la válvula bloquea el aire inspirado para que no entre en el lóbulo objetivo y permite que el aire y las secreciones salgan durante la aspiración, lo que provoca un colapso lobular y por lo tanto, pues se reduce el atrapamiento de aire, que es lo que precisamente en la fisiopatología de estos pacientes se presenta. En esta consola, digamos que se hace la medición precisa de la cantidad de ventilación contralateral que se realiza mientras, digamos que se tienen en cuenta los catéteres de flujo endobronquial, como lo visualizamos anteriormente. Entonces, se recomienda esta medición como la implantación de las válvulas endobronquiales como un procedimiento, digamos que específicamente de una sola etapa o de una sola realización. Entonces, como decimos, esto digamos que es un poco más innovador, se debe tener en cuenta diferentes consideraciones, digamos que se ha descrito que casi siempre la realización de procedimientos broncoscópicos se debe realizar la misma monitoría como cualquier otra cirugía, proporcionar buenas condiciones intervencionistas, minimizar el movimiento del paciente. Se ha descrito principalmente bajo sedación, mantener una ventilación adecuada, evitando la hipercapnia y previniendo el atrapamiento aéreo, como lo dijimos, mantener la estabilidad hemodinámica y permitir, digamos que, una pronta recuperación de estos pacientes. Se ha descrito, y que debemos tener en cuenta respecto a las consideraciones anestésicas
para la realización de este procedimiento bajo broncoscopia, anestesia general con intubación orotraqueal. También se ha descrito una monitorización adecuada mediante sedación junto con una adecuada topicalización de las vías respiratorias y digamos que la colocación endobronquial de estas válvulas, sabemos que como describíamos anteriormente, es una técnica novedosa, pero sin embargo la literatura es muy limitada respecto a esto. Por eso, digamos que quisimos traer esta revisión sistemática y metaanálisis que valora la utilización, si en verdad es mejor, la utilización de estas válvulas endobronquiales en pacientes con enfermedad enfisematosa severa. Entonces, teniendo en cuenta la justificación de la realización de esta revisión sistemática, como decíamos, pues la reducción endoscópica del volumen pulmonar se desarrolló como una alternativa específica menos invasiva a la reducción de volumen pulmonar, como lo dijimos anteriormente, ya fuera por toracoscopia o bioasistida, manteniendo pues digamos que resultados positivos en aquellos pacientes que presentan enfisema o EPOC grave. Sin embargo, lo que queremos visualizar en estas gráficas donde se hace una diferenciación del BEF1 con aquellos pacientes que fueron fueron llevados a cirugía con colocación de válvulas endobronquiales versus aquellos donde se les colocó o se les realizó la reducción de volumen pulmonar bajo toracoscopia videoasistida. Vemos que se incluyeron 11 estudios. Hubo, sin embargo, una cantidad considerable de heterogeneidad de los resultados, con de aproximadamente hasta el 97 al 100%, con una expresión directa que vemos de inconsistencia. Sin embargo, vemos que se encontró una mejora estadísticamente significativa del BEF1 en aquellos pacientes que se les realizaba resección de volumen pulmonar por toracoscopia videoasistida con una P realmente significativa. Y acá lo que quieren es hacer una comparación y una observación de cómo mejora el rendimiento de la prueba de caminata de 6 minutos, y también vemos que va en pro de la realización de la reducción de volumen pulmonar por toracoscopia videoasistida. Entonces, respecto a esto, vemos que este metaanálisis muestra que que hay una ausencia de un impacto clínico claro en la realización de reducción de volumen pulmonar por medio de la colocación de válvulas endobronquiales, pero sin embargo, digamos que se necesitan mucho más estudios para mirar si en verdad ensayos clínicos aleatorizados de gran impacto para mirar si hay una adecuada durabilidad de los beneficios de todos estos pacientes y los efectos sobre todo en la supervivencia que podría llegar a tener en aquellos pacientes que utilizamos o que se utilizan las válvulas endobronquiales. Ya hablando del manejo anestésico, tenemos que tener en cuenta el manejo preoperatorio, intra y posoperatorio. Entonces, en la mayoría de los pacientes vamos a ver, como decíamos, por la fisiopatología van a requerir terapia a largo plazo, tanto con broncodilatadores, esteroides y terapia mucolítica. Vamos a ver que se recomienda la continuidad de estos tratamientos. Los pacientes que tienen infecciones de vías respiratorias, como lo dijimos anteriormente, definitivamente no pueden ir a cirugía, que deben tener al menos una ausencia de 3 semanas previas a la reducción de volumen pulmonar libres de cualquier infección. Y la idea es hacer una reducción paulatina de la dosis de los esteroides sistémicos que podrían estar necesitando antes de la realización de la cirugía. Acá, digamos que es muy importante y tener en cuenta el manejo analgésico porque, como veíamos, ya sea por toracoscopia o aún sea por videotoracoscopia, que es menos invasiva, se han descrito dolor asociado, digamos que de gran gama, y se describe que ocupa el primer lugar en la escala del dolor en estos pacientes con dolores severos, específicamente de la técnica quirúrgica, pero vamos a ver que los factores que más influyen a la presencia de dolor van a ser la retracción quirúrgica, la resección,
fracturas incidentales costales que se puedan llegar a presentar, las lesiones de nervios intercostales o dolor pleurítico asociado. También vemos que también para la ideal, digamos que el primordial ítem es el manejo del dolor agudo, pero vemos que específicamente se ha descrito el síndrome de dolor crónico postoracotomía, que tiene una gran incidencia y que tendría, digamos que un mayor impacto en la disminución si lo tratamos de manera aguda. Entonces se ha descrito una incidencia a largo plazo, hasta el 80% de este dolor crónico a los 3 meses, 75% a los 6 meses y 61% al año de cirugía. Entonces, teniendo en cuenta esta gran importancia de manejo analgésico, vamos a tener en cuenta que se describe en esta cirugía y pues como hemos visto en todo nuestro ciclo de tórax, la realización de cirugía de analgesia regional. Sin embargo, digamos que para este tipo de cirugía se ha descrito el catéter peridural como el estándar de oro, el bloqueo paravertebral, el bloqueo del músculo erector, del plano del músculo erector de la espina, como lo hemos dicho anteriormente en nuestra charla de ESP, es muy importante para todo el manejo del dolor a nivel de tórax en cualquier tipo, digamos que de cirugía pulmonar o cardiotorácica. También se ha descrito, digamos que la utilización de una PCA con opioides, pero la idea es, digamos que disminuir el consumo de opioides con todo lo que tiene que ver también con el ERAS en cirugía torácica. Se ha descrito también el bloqueo del nervio intercostal y el bloqueo del plano anterior del serrato. Entonces vamos a ver que grandes descripciones se han dado de la analgesia epidural torácica, específicamente el catéter peridural a nivel de T3, T4, T4, T5. Específicamente esta analgesia, pues sabemos que es importante para reducir la morbimortalidad de estos pacientes. Se ha establecido como tal, digamos que como gol estándar en analgesia intraoperatoria y posoperatoria en estos pacientes que son sometidos a resección de volumen pulmonar. Garantiza, digamos que adecuada analgesia, pero también los grandes beneficios y que hemos visto es en el posoperatorio de estos pacientes que al tener un adecuado control del dolor podría llegar a tener mayor movilización tempranamente y generar, digamos que toda esta propuesta de ERAS a nivel torácico que hemos también visualizado en charlas anteriores. Y se describe que esta analgesia epidural torácica debe mantenerse hasta que todos los drenajes se hayan retirado. También otra gran descripción es el bloqueo paravertebral, teniéndolo en cuenta como una estrategia de manejo multimodal. Se han realizado múltiples estudios donde visualizan un impacto en la mortalidad después de la cirugía torácica, específicamente en la reducción de volumen pulmonar con la realización de este bloqueo. Digamos que podría llegar a ser una muy buena alternativa específica en comparación a la analgesia epidural torácica. Y podemos, digamos que dejar los catéteres insertados de manera percutánea y también se puede la colocación de la visión directa durante la toracotomía. Quise mirar, digamos, si en realidad ha cambiado específicamente respecto a esta cirugía de resección de volumen pulmonar el manejo analgésico. Entonces, definitivamente, lo que se describe es un énfasis y una gran importancia en el uso de la anestesia y la analgesia regional. Pero veía que como tal, hasta este momento no había un metaanálisis o un ensayo clínico aleatorizado de gran impacto específicamente en la resección de volumen pulmonar en terapia, con terapia de toracoscopia videoasistida. Sin embargo, digamos que viendo la gran importancia que se da a la anestesia regional y teniendo en cuenta las múltiples opciones que veíamos anteriormente a nivel torácico que podemos visualizar. Digamos que ya hablando del manejo intraoperatorio, debemos que tener en cuenta, claramente estos pacientes deben ser llevados con una monitoría básica, como siempre la tenemos, un EKG, una oximetría, pero es importante y es necesario hacer una monitoría invasiva con línea arterial,
una monitorización de la temperatura por toda la importancia de la temperatura que hemos visto también en todo lo de la cirugía pulmonar. Se interroga la utilización del catéter de arteria pulmonar como monitoreo, sin embargo, podría llegar a ser una opción, sin embargo, se deja interrogada, y la utilización de ecocardiografía transtorácica para monitoreo hemodinámico continuo. Ya hablando del manejo anestésico y la anestesia general, digamos que, como decíamos, es importante mantener durante el intra y el postoperatorio la analgesia, si vamos a utilizar con la analgesia epidural torácica, porque precisamente, digamos que es importante recordar que estos pacientes están mucho más asociados al riesgo de presentación de broncoespasmo. Entonces, por eso se debe tener en cuenta que se debe tener la utilización de fármacos de acción corta para la sedación o el bloqueo neuromuscular, porque la idea es realizar una extubación lo antes posible con estos pacientes, pero en las mejores condiciones posibles. Ya vamos a ver. También es importante evitar fugas de aire prolongadas asociadas a la ventilación prolongada con presión positiva. Se ha descrito en este tipo de cirugía el propofol, también como lo hemos visto en otros tipos de cirugías o en otras técnicas anestésicas anteriores, como una opción adecuada. Como lo decíamos, la presentación de escalofríos es una complicación, digamos que realmente indeseable, específicamente en este tipo de pacientes que ya tienen una resección de volumen pulmonar, porque podrían llegar a tener mayor consumo de oxígeno y, digamos que, provocar una reintubación posoperatoria. Entonces, como decíamos, en el monitoreo es muy importante tener en cuenta el control también de la temperatura y el control de los escalofríos en estos pacientes. Ya hablando de la ventilación y la mecánica ventilatoria, sabemos que, y tener en cuenta los puntos clave para poder de pronto dar unas recomendaciones en el manejo de la ventilación mecánica, es que se incrementa la variación de la presión necesaria para vencer específicamente esta resistencia de la vía aérea para un determinado flujo en estos pacientes. Se va a generar digamos que una hiperinsuflación que contrarresta parcialmente el aumento de la resistencia para incrementar el diámetro de la vía aérea, se aumenta el espacio muerto y por lo tanto el volumen minuto requerido, digamos que se aumenta para lograr una correcta ventilación alveolar, y por ende, digamos que se aumenta toda la musculatura y digamos que la pared torácica y el diafragma, como veíamos anteriormente. Entonces, en términos generales, las metas de ventilación que debemos tener en cuenta en estos pacientes con EPOC, estamos hablando de ventilación mecánica, se describe el pH. El pH, ¿por qué? Porque el pH es el parámetro guía respecto, digamos que a la utilización de la presión de CO2. Se ha descrito un pH mayor de 7.15 específicamente porque estos pacientes especialmente son retenedores crónicos de CO2. La utilización de bajos volúmenes entre 5 a 8 cc por kilo. Sin embargo, vamos a ver la gran diferenciación que se realiza si estamos haciendo ventilación unipulmonar o bipulmonar, que digamos que evitar las presiones mesetas, lo que decíamos de la ventilación termoprotectora, que no sean mayores de 30 milímetros de mercurio. Se ha descrito el trigger cuando se está haciendo ventilación por presión entre -1 a 2 y cuando se está haciendo ventilación por flujo de 2, y definitivamente la FIO2 titularla específicamente en estos pacientes para alcanzar una saturación de oxígeno de al menos el 88%. Entonces, ya hablando de la ventilación, en estos pacientes específicamente que van a ser llevados a la resección de volumen pulmonar, entonces es importante precisamente tener en cuenta una óptima ventilación. Como decíamos, es un pulmón enfisematoso, entonces hay un gran riesgo de presentación de neumotórax asociado. Entonces, respecto a esto y lo que hablábamos de la fisiopatología, y para hacer la minimización de aéreo, se describen volúmenes corrientes de bajos a moderados, específicamente si estamos hablando de una ventilación bipulmonar de 6 a 8 y 4 a 5 cc por kilo.
De las frecuencias respiratorias también se describen frecuencias respiratorias bajas, si estamos hablando de ventilación bipulmonar de 8 a 12 y unipulmonar de 14 a 16. Del tiempo inspiratorio prolongado, como decíamos, pues precisamente para evitar esa hiperinsuflación, se han descrito tiempos o relaciones inspiración-expiración de 1 a 3 o específicamente dependiendo del paciente, hasta de 5. Y digamos que también en el momento de la ventilación es importante que probablemente el cirujano va a estar pensando en hacer inicialmente la resección de esa parte del pulmón donde es menos funcional, teniendo en cuenta pues todos los parámetros que dijimos anteriormente. Ya hablando de la extubación, y como lo decíamos, se indica definitivamente la extubación temprana de estos pacientes. Sin embargo, se deben cumplir estos criterios, que es lo que ya hemos visto, digamos que en términos generales, en términos de extubación, para los pacientes que van a ser llevados a reducción de volumen pulmonar. Sin embargo, se hace el gran énfasis en que si estos pacientes no cumplen los criterios, no se deben extubar, se llevan a la UCI y la idea es hacer una extubación temprana, 1 o 2 horas, pero cuando se estén cumpliendo específicamente estos criterios, porque el riesgo también de hacer una extubación temprana sin hacer cumplimiento de estos criterios, pues va a ser el riesgo de que el paciente se nos ponga aún más hipoxémico, previamente siendo llevado pues a esta cirugía, y el riesgo de reintubación y de todas las complicaciones que esto conlleva. De las grandes complicaciones que se han visto posoperatorias asociadas, definitivamente el acúmulo de secreciones en las vías respiratorias, el neumotórax, el broncoespasmo, como lo dijimos anteriormente, neumonías asociadas, fugas persistentes de aire específicamente asociadas a esta cirugía, arritmias, embolia pulmonar y el gran riesgo de reintubación. Como vemos y se describe en la literatura, hasta el 50% de los pacientes que van a ser llevados a reducción de volumen pulmonar podrían llegar a tener alguna o varias de estas complicaciones posoperatorias. Entonces es muy importante, digamos que hacer un adecuado manejo anestésico perioperatorio y teniendo en cuenta pues toda la rehabilitación pulmonar previa que decíamos anteriormente para minimizar este riesgo de complicaciones. Y ya hablando del posoperatorio, se hablan de estos 4 ítems específicos. Entonces se hablan del drenaje pulmonar adecuado, de la terapia con broncodilación, decíamos, continuar la analgesia posoperatoria, ya sea con analgesia epidural torácica o analgesia multimodal, o si vamos a realizar un bloqueo, ya sea paravertebral o del serrato anterior o el bloqueo ESP, y evitar los corticosteroides sistémicos. Entonces, las grandes conclusiones que podemos sacar de nuestra charla es que definitivamente esta cirugía podría llegar a ser viable en un grupo selecto de pacientes con enfisema, como lo vimos en las descripciones anteriores, que independientemente, digamos que de la selección de tratamiento, los objetivos siempre van a ser llevados a tener, digamos que un aumento en la supervivencia y en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes, mejora sobre todo en la disnea y en la tolerancia al ejercicio. Y digamos que la selección de estos pacientes es muy importante porque esto nos va a marcar el resultado de esta cirugía. Ya, digamos que terminando y teniendo en cuenta y asociando todo lo que hablamos anteriormente, teniendo en cuenta este caso clínico, vemos que es una paciente femenina de 58 años con un diagnóstico de enfisema terminal pulmonar, que va a ser llevada y es programada a una cirugía de resección de volumen pulmonar bilateral, utilizándolo, digamos que como técnica quirúrgica, la toracoscopia videoasistida. De antecedentes de importancia, vemos que esta paciente, como teniendo en cuenta lo que hablamos, tiene antecedentes médicos de consumo de cigarrillo y también de hipertensión arterial y fibrilación auricular. Sin embargo, esta paciente pues completó con éxito todo el programa de ejercicio preoperatorio hace 8 semanas, como lo decíamos, uno de los requisitos anteriores. Entonces, esto, digamos que cuando vamos a hacer este tipo de intervención, son las principales pautas que debemos tener en cuenta y que debemos cuestionarnos.
¿Qué debemos pensar? Digamos que de la preparación preoperatoria adicional de esta paciente. Entonces, como lo decíamos, específicamente que se hayan realizado todos los parámetros de criterios para ser llevada a cirugía de resección pulmonar, que se hayan hecho las imágenes para mirar qué tipo de enfermedad tiene, para mirar la capacidad y tolerancia al ejercicio, la caminata de los 6 minutos y todo lo que considerábamos anteriormente. También otro cuestionamiento es cómo vamos a tratar la ansiedad de este paciente. Ya lo mirábamos, que específicamente estos pacientes llegan con mucha ansiedad, específicamente asociada a su patología de base. Entonces, una relación médico-paciente es súper importante. Y acá, digamos que recomendar del manejo del dolor perioperatorio, ya veíamos que específicamente se da mucho énfasis en la anestesia y la analgesia regional, con todas las opciones que actualmente podemos llegar a tener, podemos elegir cualquiera. Sin embargo, se sigue describiendo como estándar de oro la analgesia epidural torácica, pero con nuestro nuevo advenimiento de diferentes bloqueos podemos también tenerlos en consideración y que nos puede, digamos, que ayudar mucho a la analgesia multimodal. Y respecto a las consideraciones y las preocupaciones específicas en el postoperatorio, vemos que estos pacientes tienen alta probabilidad de complicaciones y por ende, digamos que debemos hacer un manejo multimodal y tener en cuenta todas las consideraciones que hablamos anteriormente sobre nuestro adecuado manejo anestésico. Muchísimas gracias.